el tema del lenguaje inclusivo. Javier Ruiz, con quien ya hemos conversado ante esta audiencia, es abogado, especialista en Derecho Internacional. Él nos va a ilustrar sobre la posibilidad de llevar el caso Formosa a la Corte Penal Internacional. Javier, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, bueno, acá estamos, llevando nuestros dolores, nuestras esperanzas y nuestro entusiasmo porque Argentina pueda encontrar un camino de salida republicano, cívico, que lleve al país a una mejor situación. Contanos desde allí, en donde vos estás desarrollando tu tarea, ¿cómo es la posibilidad de que la Corte Penal Internacional tome el caso Formosa y por qué así debería ser? Bueno, en principio, la Corte Penal Internacional está estatuida por el Estatuto de Roma del año 98 y Argentina es parte de la Corte desde el año 2002. Desde el año 2001, 2002 es el año que entra en vigor la Corte. La Corte tiene competencia en los casos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el caso de agresión. Y en el caso estrictamente de Formosa, sobre todo en el tema de los bebés, es la gota que colma el vaso. El problema es el siguiente. Desde hace más o menos 8 meses hay 3 ONG particularmente que están recibiendo decenas de denuncias de personas afectadas por restricciones tanto al acceso a la provincia. Luego vino la cuestión de las detenciones compulsivas en el centro de aislamiento. Aquí ha tomado intervención la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, y desde y el viernes pasado la cuestión de la represión de los manifestantes, y desde esta semana, este jueves o viernes, lo que ha causado mucho estupor es la situación en que estas mujeres embarazadas en las afueras de la capital se encuentran en la obligación de parir, digamos, sin poder elegir primero si van a elegir el derecho a la vida o van a abortar. Y estas mujeres, segundo, la cuestión de separar a los bebés una vez nacidos de sus propias madres. Esto más allá de constituir un ilícito dentro del foro nacional, tanto por incumplimiento de los deberes de los funcionarios de Formosa y por encubrimiento o no sé si complicidad, cabría el formato interno. Para el derecho internacional, eso es parte de 2 delitos. Es en el inciso 5 del artículo 6 del Tratado de Roma, expresamente se contempla como una de las categorías de genocidio el traslado por la fuerza de los niños de un grupo a otro. Y como crimen de lesa humanidad se habla de un ataque contra la población civil. Se habla de que ese ataque tiene que ser generalizado, bueno, y en el medio de todo el plexo normativo habla en el mismo sentido de los niños. Entonces, ahora bien, la Corte Penal Internacional tiene competencia y tiene jurisdicción cuando el Estado nacional no quiera o no pueda ejercer competencia de los delitos previstos. Lo que se está viendo, más allá de lo que estas 3 ONG aquí en Holanda, estamos hablando de documentos de Amnesty, documentos de Human Rights Watch y otro más, lo que se está observando es que hay violaciones a los derechos humanos sostenidas en el tiempo, y más allá del llamado de atención de hace 2 semanas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Argentina no hace nada, no hace ninguna acción en contra de frenar o de cambiar este tipo de políticas, ¿no? Entonces, todo esto en el marco de un contexto de, digamos, medidas por la pandemia del coronavirus. Entonces, si desde el vamos tenemos que hay restricciones o hubo restricciones en ingreso más o menos a 8.500 personas por meses varados fuera de la provincia, tenemos las detenciones arbitrarias y ahora la cuestión de las de las mujeres embarazadas obligadas a parir separadas de sus hijos. Entonces es una clara violación que no va a tardar en llegar un reclamo de las víctimas al Tribunal Penal, ¿no? Bueno, sería interesantísimo y sería la primera vez que ocurre desde los años de la dictadura, en definitiva, ¿no? Exactamente. Nunca, mirá, José Luis, que aquí en La Haya uno ha visto cuestiones, a ver, el caso de Uganda, el caso de Congo, pero bueno, veíamos con
con mucha lejanía en el 2018, cuando entró el caso de Venezuela. Entraron 2 casos de Venezuela en situación preliminar, están las 2 situaciones. El caso de Bolivia también entró el año pasado, entró en el 19, y la Corte, paradójicamente, las denuncias contra Evo Morales, la Corte se va a expedir en julio de este año, y ya ahora la expresidenta que lo siguió ya tiene una nueva denuncia, ¿no? Pero lo que es muy triste y muy extraño es Argentina, a la vanguardia de los derechos internacionales, de los derechos humanos, que sea demandada o que tenga una presentación bajo situaciones de examen aquí en la Corte Penal Internacional, la Haya, ¿no? Sí, claro. En este sentido, digamos, a ver, triste es lo que ocurre. Que se proceda a esto, quizás abra una ventana de oportunidad a otro tipo de debate, ¿no? Porque evidentemente lo que viene ocurriendo allí ya había ocurrido en los pasados 12 años, tanto durante el gobierno de Néstor como los 2 de Cristina. Es decir, esto no es nuevo. También pasa en Chaco. En Chaco hay una persecución a los huichis que es tremenda, ¿no? Y bueno, quizás, como vengo diciendo hace un tiempo, hacia adelante, cuando este presente sea pasado, nos alborocemos por entender que la pandemia permitió que todo esto salga a la luz con una gran fuerza. No es que comenzó a pasar ahora, esto ya viene pasando. Exactamente. Yo pensaba que solamente la pandemia iba a poner luz sobre la pobreza del país y sobre otras situaciones, pero nunca imaginé que sobre violaciones a derechos humanos, y mucho más en situaciones, de personas tan vulnerables, ¿no? O sea, poblaciones vulnerables es más agravado la situación. Claro. Así que yo creo que es un llamado a que Pitragala, de hecho, el tema de el secretario de Derechos Humanos se ha mostrado a través de un video en los noticieros de Argentina el pasado viernes, que él estaba en conocimiento en una de sus visitas a Formosa acerca de la situación de estas mujeres embarazadas que se tenían que esconder para poder conservar sus embarazos o poder nacer junto con sus bebés, ¿no? Sí, pero bueno, y lo que seguimos teniendo por parte del gobierno es un silencio brutal, ominoso realmente, ¿no? Tremendo. Es una locura. Sí. Es una locura en términos que el gobierno tiene una agenda muy distinta a la de la gente, y se observa cada vez más desconexión con la realidad y los verdaderos problemas de la gente, ¿no? Sí, absolutamente. Como siempre, Javier, te agradezco enormemente. Buena jornada allí en La Haya, muy amable. Lo mismo para vos, José Luis. Buen día, buena semana. Bueno, gracias. Bueno, estamos manteniendo esta conversación con este compatriota nuestro que desarrolla y despliega su tarea allí en La Haya, abogado especialista en Derecho Internacional. Estamos hablando de esto, ¿no? 3 organizaciones ya han llevado y se está cabildeando en la Corte Penal Internacional el caso denominado caso Formosa.